Hola, en la presentación de hoy vamos a continuar viendo citas de Elena G. de White en las cuales ella conecta al Espíritu Santo con Cristo. Y vamos a leer la primera cita a continuación. La benigna presencia de Cristo en su palabra está siempre hablando al alma, representándolo por medio de la fuente del agua viva que refresca el alma sedienta. Es nuestro privilegio tener un Salvador vivo y permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros y su influencia se manifestará en palabras y acciones, refrigerando a todos los que están dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos deseos y aspiraciones de fuerza y pureza, de santidad y paz, y del gozo que no trae consigo dolor. Este es el resultado cuando el Salvador mora dentro de nosotros. Testimonios para Ministros, página 390. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que en la palabra de Dios está la benigna presencia de Cristo, que le habla al alma. Y esta palabra representa a la benigna presencia de Cristo como la fuente de agua viva. En ese sentido es un privilegio tener un Salvador vivo y permanente. Es Cristo el que es la fuente del poder espiritual que es implantado dentro nuestro. Y esto ocurre cuando el Salvador mora dentro de nosotros. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en la Revión Herald del 4 de septiembre de 1888. Dice así: es la presencia de Jesús lo que hace falta en nuestras reuniones para hacer la predicación de la palabra efectiva en la salvación de las almas. La predicación en sí misma no tiene poder natural para renovar el corazón, sin embargo, ese es su objetivo. Es la influencia divina acompañando la palabra la que trae las almas en penitencia al pie de la cruz. O que los embajadores de Cristo sintieran su necesidad de Jesús, para que su predicación no sea en vano ni su ministerio sin éxito. Cuando el ministro oye la voz del gran pastor diciendo: «He aquí, yo estoy con vosotros siempre», él obra como si en presencia de Jesús y de su debilidad es hecho fuerte. La palabra deviene en viva y eficaz, y en la proporción en la que la fe aprecia la presencia divina, la honra y confía en ella, la predicación es en demostración del Espíritu y con poder. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que para que la predicación sea efectiva, en la palabra tiene que venir la presencia de Jesús. Dice, es la influencia divina acompañando la palabra, la que trae a las almas al pie de la cruz. Los predicadores deben sentir su necesidad de Jesús, y el poder y el espíritu con el cual la palabra va a ser acompañada depende de con cuánta proporción ellos sientan esa necesidad. La palabra es viva y eficaz en la proporción de la fe, que aprecia a la presencia de Cristo, la presencia divina. Es interesante que una recitación de los versos bíblicos en sí mismo no es suficiente. Dicha palabra tiene que venir acompañada por el Espíritu, por la presencia de Cristo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en la carta 21, escrita en el año 1902. Dice así: avancemos unidos en ayuda al Señor, todos de un corazón y una mente. No dependamos de la sabiduría humana. No pongamos nuestra confianza en el hombre. Miremos más allá de los seres humanos a aquel designado por Dios para llevar nuestros dolores y pesares y suplir nuestras necesidades. Recibiendo la palabra de Dios al pie de la letra, avancemos con seguridad y fe perseverante. La presencia de Cristo y su palabra, he aquí yo estoy con vosotros para siempre, es nuestra sabiduría y justicia. Es la presencia viviente lo que hace la palabra viviente. El reino viene a nosotros, no tan solo en palabra, sino en poder. Es la firme fe en la presencia de Cristo lo que da poder. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que debemos poner nuestros ojos en aquel designado por Dios para llevar nuestros dolores, nuestros pesares y suplir todas nuestras necesidades. Sabemos que es Cristo. Y la apelación que ella hace es a que recibamos la palabra de Dios así tal cual, al pie de la letra. Luego nos dice que es la presencia de Cristo y su palabra nuestra sabiduría y nuestra justicia.
Qué interesante, ¿no? La presencia de Cristo nos da la justicia y la sabiduría. La palabra de Cristo nos da la sabiduría y la justicia. Las dos cosas juntos, ¿no? La presencia de Cristo más su palabra. Y justamente en He aquí yo estoy con vosotros para siempre, la promesa de Cristo, es donde encontramos nuestra sabiduría y justicia. Y luego dice, es la presencia viviente lo que hace la palabra viviente. Es decir, con tener la palabra no basta, no es suficiente. El reino viene a nosotros, no tan solo en palabra, sino en poder. Lo que hace que la Biblia sea viviente, que la palabra de Dios sea poderosa, es la presencia viviente de Cristo. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Youth Instructor del 29 de julio de 1897. Dice así: Los ángeles vieron las condiciones a las cuales el Hijo de Dios debía someterse. Debía dar su vida por la vida de este mundo. Tenía que hacer una obra que tan solo el infinito es capaz de hacer. Él tomó la humanidad, uniendo al transgresor con su naturaleza divina, e hizo su propia alma una ofrenda para el pecado. Con su largo brazo humano, el Hijo de Dios rodeó a toda la familia humana, mientras que con su brazo divino tomó el trono del infinito. Su propia presencia individual era necesaria para que, viéndole a Él, podamos ver al Padre. Puso su trono, su reino espiritual, sobre la tierra. Él reveló su gracia especial y abrió a nuestra vista cosas celestiales maravillosas. Él impartió su propio espíritu divino a la humanidad, exaltando así la humanidad en la escala moral con Dios. Destacamos aquí lo siguiente: Él debía dar su vida. Él unió a la humanidad con su propia naturaleza divina e hizo su propia alma una ofrenda para el pecado. Él impartió su propio espíritu divino a la humanidad. El propio espíritu divino de Cristo es su vida, es su naturaleza divina, es su propia alma que Él dio al ser humano para rescatarlo, para levantarlo a la misma escala moral con Dios. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Gospel Herald del 1 de agosto de 1900. Dice así: tenemos el trabajo más importante que hacer, el de obedecer a Cristo y dar testimonio de Él. Dijo: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los discípulos iban a ser honrados por medio de su testimonio respecto de la misión de Cristo. Habían estado constantemente con Él y habían obtenido un valioso conocimiento a compartir con los demás. No podemos estar con Cristo en persona como lo estuvieron sus primeros discípulos, pero Él ha enviado su Santo Espíritu a que nos guíe a toda verdad, y a través de este poder nosotros también podemos dar testimonio por el Salvador. La unión del pámpano a la vid no es de menor importancia para la vida y lo fructífero del pámpano que la unión con Cristo lo es para la vida y lo fructífero del creyente. Recibiéndolo por fe y confiando en Él, el verdadero creyente viene a ser participante de la naturaleza divina. No solamente dan testimonio de Él con sus labios, dan testimonio de Él con sus obras. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, dice Él, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Nosotros no podemos estar como los discípulos con Cristo. Sin embargo, Él ha enviado su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Cristo, es el poder mediante el cual nosotros también podemos dar testimonio, así como los discípulos. Nosotros podemos caminar con Cristo al recibir su Santo Espíritu. En ese sentido, nos dice que la vida y lo fructífero del pámpano es clave en su conexión con la vid. Asimismo, para los creyentes en su conexión con Cristo. Y es recibiéndolo a Él por fe
como nosotros venimos a ser participantes de su Santo Espíritu, recibimos ese poder. Somos participantes, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Leamos la siguiente cita que se encuentra en El Deseado de todas las gentes, página 768-769 del año 1898. Dice así: Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propia vida, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo son completos en Él y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. Qué impresionante cita esta, ¿no? Cristo nos da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida de la vida misma de Cristo. Recibimos el aliento de su propio espíritu. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos la gracia de Dios. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entramos en cooperación con Cristo, somos completos en Él y Él nos habilita para hacer las obras de la omnipotencia. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Los Hechos de los Apóstoles, página 65, que fue escrita en el año 1911. En Jerusalén, donde dominaban los más arraigados prejuicios y las más confusas ideas acerca de aquel que fuera crucificado como malhechor, los discípulos predicaban valientemente las palabras de vida y exponían a los judíos la obra y la misión de Cristo, su crucifixión, resurrección y ascensión. Los sacerdotes y magistrados se admiraban del claro e intrépido testimonio de los apóstoles. El poder del Salvador resucitado investía a los discípulos, cuya obra era acompañada de señales y milagros que diariamente acrecentaban el número de creyentes. A lo largo de las calles por donde pasaban los discípulos, el pueblo colocaba a sus enfermos en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. También eran traídos los afligidos por espíritus inmundos. Las multitudes acudían a los discípulos y los sanados proclamaban las alabanzas de Dios y glorificaban el nombre del Redentor. ¿Qué notamos de esta cita? Que los discípulos, habiendo recibido el don del Consolador, nos dice que el poder del Salvador resucitado investía a los discípulos. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Manuscript Releases volumen 14, página 179 del año 1891. Dice así: No es esencial para usted conocer y ser capaz de definir qué es exactamente el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador y el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto hace referencia a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Nuevamente dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 12 y 13. Hay muchos misterios que no busco entender ni explicar. Son demasiado elevados para mí y también para ti. En algunos de estos puntos el silencio es oro. La piedad, la devoción, santificación del alma, cuerpo y espíritu, esto es esencial para todos nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Ya habíamos visto en una cita anterior la primera parte de esta cita, eh, pero no la segunda parte. Ella nos dice que no es esencial
conocer y ser capaz de definir qué es exactamente el Espíritu Santo. Noten lo que dice, ¿no? Que no es esencial saber y conocer y definir exactamente el Espíritu Santo. Ahí nos dice que Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador y el Consolador es el Espíritu Santo. Luego ella cita un par de versículos en Juan 14, en donde está la promesa de Jesús de enviar al Consolador, y después ella explica y dice esto, hablando del Consolador, hace referencia a la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. Así que vemos que la promesa del Consolador, la promesa del Espíritu Santo, es la promesa de la omnipresencia del Espíritu de Cristo. Y luego ella dice que relacionado con este tema hay muchos misterios que ella no buscaba entender ni tampoco buscaba explicar, que son demasiado elevados para ella y que también lo son para nosotros. Y luego dice que en algunos de estos puntos, el silencio es oro. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Recibiréis Poder, página 180, y en el The Home Missionary del 1 de noviembre de 1893 dice así: la obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. De esta fuente los servidores de Dios reciben poder y eficiencia. El Espíritu Santo es el Consolador como la presencia personal de Cristo en el creyente. Gracias al Espíritu, el que contemple a Cristo con la fe simple de un niño participará de la naturaleza divina. Al ser guiados por el Espíritu de Dios, podemos comprender que en Él somos perfectos gracias a aquel que es la cabeza de todas las cosas. Del mismo modo como Cristo fue glorificado en los días del Pentecostés, también lo será cuando culmine la obra del Evangelio, ocasión en que Él prepara a cada creyente para la prueba final que vendrá al finalizar el gran conflicto. Varias cosas interesantes para destacar de esta cita. En primer lugar, que hace referencia al Espíritu Santo como una fuente, ¿no? Dice que de esta fuente los servidores de Dios reciben poder y eficiencia. Es decir, del Espíritu Santo nosotros recibimos poder y eficiencia. Luego, ella define al Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo es el Consolador, la presencia personal de Cristo en el creyente. Luego ella dice que es el Espíritu de Dios. Y dice que así como Cristo fue glorificado en los días del Pentecostés, así lo será al final de la obra. Y recordamos que en los días del Pentecostés, Cristo recibió el Espíritu Santo y lo derramó sobre sus discípulos. Es decir, lo mismo va a ocurrir al final de la obra del Evangelio, y dice que Cristo va a preparar a cada creyente para la prueba final. Leamos la siguiente cita que se encuentra en la Review and Herald del 27 de enero de 1903. Dice así: que estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones haciendo completo su gozo. Vemos aquí en esta cita que Cristo es el Consolador. Elena G. de White entendía en el año 1903 de que el Consolador es Cristo y que Él es el que habita en nuestros corazones. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Hijos e Hijas de Dios, página 126. Dice así: cuán esencial es que tengamos la iluminación del Espíritu de Dios, porque sólo de esa manera podemos ver la gloria de Cristo y al contemplarlo, nuestro carácter se transforma debido a nuestra fe en Cristo y por medio de ella. Tiene gracia y perdón para toda alma. Al mirar por la fe a Jesús, nuestra fe atraviesa las sombras y adoramos a Dios por su maravilloso amor al dar a Jesús el Consolador. Nuevamente tenemos aquí la definición de que Jesús es el Consolador, de que el Consolador es el Espíritu de Dios. Jesús es el Espíritu de Dios. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 7 del año 1902. Dice así: Cristo dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Luego de la ascensión de Cristo, los discípulos estaban gozosos, no porque Él los había dejado, sino porque había ascendido para estar de pie ante la presencia de su Padre, para asegurar a su expectante, en oración y vigilante iglesia, el don del Espíritu Santo. Y mientras los discípulos estaban orando en el aposento alto, se verificó la promesa del Salvador.
El Consolador vino a una iglesia afligida y los apóstoles vinieron a ser fuertes en poder a medida que el Espíritu Santo reposó sobre ellos. Los mensajeros de Dios sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11:34. Cristo ha de ser conocido por el bendecido nombre Consolador. El Consolador, le dijo Cristo a sus discípulos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 26, 27. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Que Elena de White, en su descripción que ella hace de los versículos de Juan 14 y del Consolador, ella dice que Cristo ha de ser conocido por el bendecido nombre Consolador. Esto necesita ser conocido. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Hijas de Dios, página 194. Dice así: Manténgase alegre, no se olvide que tiene el Consolador, el Espíritu Santo que Cristo ha prometido. Nunca está sola, y si escucha la voz que le habla, y responde a aquel que está llamando a la puerta de su corazón, y le dice: Entra Jesús, ven a cenar conmigo y yo contigo, el huésped celestial entrará. Cuando esta influencia divina mora en usted, tiene paz y descanso, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que notamos? De que tenemos al Consolador, tenemos el Espíritu Santo que Cristo prometió. ¿Y cómo es que se responde a aquel que está llamando a la puerta de su corazón? Esa es una referencia a Apocalipsis 3, ¿no es cierto? El mensaje a la Odisea en el cual se encuentra a Jesús llamando a la puerta del corazón. Entonces, ¿cómo es que se tiene el Consolador, el Espíritu Santo? Es cuando se responde a Jesús que está llamando a la puerta y se le dice: Jesús, entra, ven a cenar conmigo y yo contigo. Así es como el huésped celestial, así es como Cristo, así es como el Consolador, así es como Jesús entra a morar y viene a ser una influencia divina morando en nuestro corazón. Así, el Consolador, el Espíritu Santo, es Jesús morando en el corazón. Veamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 421. Dice así: El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas porque su fruto es para santidad. Tememos que algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que fue presentada ante ellos, no hayan recibido su beneficio, no abrieron la puerta de su corazón a Jesús para darle la bienvenida como a un huésped celestial y han sufrido gran pérdida. Ciertamente, hay un sendero estrecho por el que debemos caminar. La cruz se presenta en cada paso. Debemos aprender a vivir por fe. Entonces las horas más oscuras serán iluminadas por los benditos rayos del sol de justicia. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Lo primero, que el mensaje presente es la justificación por la fe, ¿no? Y de que la forma de apropiarse de los beneficios de este mensaje es abriéndole la puerta del corazón a Jesús. Jesús es el huésped celestial. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Cada día con Dios, página 156. Dice así: El Espíritu Santo es el Consolador, su Consolador. ¿Ha dejado de hacer su parte en la obra el Espíritu Santo? Si así fuera, no habría nada de qué acusarlos. Pero la promesa es segura y firme. Cuando ustedes dicen que no tienen fe en Dios, lo hacen mentiroso y manifiestan que no tienen confianza en la obra del Espíritu Santo que está siempre listo a ayudarnos en nuestras debilidades. Él está siempre aguardando junto a la puerta, siempre golpeando para que se lo deje entrar. Déjenlo entrar. Todo lo que tienen que hacer es poner su voluntad de parte del Señor. Necesitan la promesa, pero tienen que tener una confianza perfecta en el Ser infinito que la respalda. Digan: soy del Señor, creo. Expulsen toda duda del alma. Tengan fe en Dios. Él los ama. Jamás se permitan dudar o desconfiar de Él. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Ella está diciendo que la promesa del Espíritu Santo y del Consolador
está firme y segura, y si en algo ha fallado su cumplimiento es porque nosotros no hemos tenido fe. Y después nos dice, hablando del Espíritu Santo, de que Él está siempre aguardando junto a la puerta, siempre golpeando para que se lo deje entrar. Esta es una referencia directa a Apocalipsis 3, el mensaje de la Odisea, donde Cristo es el que está golpeando la puerta para que se lo deje entrar. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el Deseado de toda la gente, es página 133. Dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Él vendrá, no solamente por un día, porque dice: habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Primero la pregunta, dice, ¿no? La pregunta que está citando un versículo bíblico. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Luego ella comenta y dice así: que ningún hombre puede de por sí mismo echar a las malas huestes que se han posesionado del corazón. Tan solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero Él no se va a imponer, sino que Él está a la puerta llamando para que le dejemos entrar. Y una vez que nosotros le dejemos entrar, es su presencia la que limpia y santifica el alma. Cuando esto ocurre, cuando su presencia limpia y santifica el alma, entonces puede venir a ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 185, escrita en el año 1909. Dice así: El Señor alienta a todos los que le buscan de todo corazón. Les otorga su Santo Espíritu, manifestación de su presencia y de su favor. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que es el Señor el que da su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu es la manifestación de la presencia del Señor. Es la manifestación del favor del Señor. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Recibiréis Poder, página 29. Dice así: Para aproximarnos a Dios tenemos un solo canal. Nuestras oraciones pueden acceder a Él por intermedio del único nombre, el de Jesús, nuestro abogado. Su Espíritu debe inspirar nuestras peticiones. En el santuario ningún fuego extraño era utilizado en los incensarios que se agitaban delante de Dios. Siendo así, únicamente el Señor puede encender un deseo ardiente en el corazón, si es que deseamos que nuestras oraciones resulten aceptables. El Espíritu Santo es el que debe hacer la intercesión en nuestro favor y la realiza con gemidos que nadie puede reproducir. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que hay un solo canal mediante el cual nos podemos acercar a Dios. Hay un único nombre, el de Jesús, nuestro abogado. Y ese solo canal consiste en que su Espíritu debe inspirar nuestras peticiones. Tan solamente el Señor puede encender en nuestro corazón el deseo ardiente de que nuestras oraciones sean aceptables. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el Manuscript Releases, volumen 13, página 313. Dice así: Fe verdadera y reposo en Dios siempre están acompañados por la iluminación del Espíritu Santo, de quien somos templo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. Esta es la agencia divina que trae convicción a los corazones. Cuando el poder de su Espíritu es revelado a través de los siervos de Dios, contemplad la divinidad fulgurando a través de la humanidad. Cuando acompañados por el Espíritu Santo,
La presentación de la verdad, así como es en Jesús, será de mayor valor que todo el honor o la gloria del mundo. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. El Espíritu Santo es la agencia divina que trae convicción a los corazones. El Espíritu Santo es su Espíritu, el Espíritu de Cristo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 746 del año 1898. Dice así: Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: Tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la Iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Que cuando Cristo les sopló el Espíritu Santo a sus discípulos, Cristo les dio de su Espíritu. El Espíritu es la vida de Cristo. El recibir el Espíritu es recibir la vida de Cristo y comunica al que los recibe, al que recibe el Espíritu Santo, los atributos de Cristo. En ese sentido, el Espíritu Santo dice que es el aliento de la vida espiritual. Es como la respiración al ser. Así como el ser necesita respirar para estar vivo a cada instante, así es con la vida espiritual del ser humano. Necesita del Espíritu Santo, necesita de la vida de Cristo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Recibiréis poder del 18 de enero, pero que en su totalidad está en Signs of the Times del 3 de octubre de 1892. Dice así: El Espíritu Santo formula toda oración sincera. Descubrí que en todas mis intercesiones interviene por mí y por cada uno de los santos. Su mediación siempre estará fundamentada en la voluntad de Dios y nunca tendrá el propósito de avalar lo que está en contra de sus designios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. Por lo tanto, en cada oración, ya sea en favor de los enfermos u otras necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si deseamos ser enseñados por Dios, deberemos orar conforme a su voluntad revelada y estar dispuestos a someternos a sus designios, porque los desconocemos. Cada súplica debe estar de acuerdo con los deseos de Dios, confiando en su preciosa palabra y creyendo que Cristo se dio a sí mismo, no tan solo por, sino a sus discípulos. El registro dice: y habiendo dicho esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración santificada de su Espíritu y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. También desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Nuestros intereses no pueden estar divididos. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos y actuar por intermedio de sus facultades y habilidades. La voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu,
puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que, al darles su Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le ha dado para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. Habíamos visto en todas las citas anteriores que hemos visto en estos últimos temas de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, de que es Cristo mismo. También en temas anteriores habíamos visto de que Cristo es Dios. Ahora juntamos esos conceptos y vemos que, siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. Siendo Dios, el Espíritu de Cristo conoce la mente del Altísimo. Eso lo conectamos con el versículo que nos dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y es ahí donde vemos cómo es que por su condición, por su naturaleza divina, por ser Dios, Cristo conoce la mente del Altísimo y es Él el que la da a revelar. Y la cita nos sigue diciendo de que para que cada súplica pueda ser oída, recibida y respondida, hemos de creer que Cristo se dio a sí mismo, no solo por los discípulos, sino de que Cristo se dio a sí mismo a sus discípulos. Y ese Cristo dándose a sus discípulos, ella lo conecta con lo que Jesús dijo, recibid el Espíritu Santo. Así vemos que en el entendimiento de ella, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo a Cristo dándose a sí mismo. Y en ese sentido Jesús está anhelando, está esperando poder hacer eso, está deseando poder soplar sobre nuestra vida su Espíritu y transmitir su propia influencia vitalizadora. Es decir, y ahora ella lo aclara, Cristo ha de vivir en sus agentes humanos. Cristo ha de actuar por intermedio de las facultades de sus agentes humanos y de las habilidades de los agentes humanos. Ya no son ellos los que viven, sino que Cristo vive en ellos. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu de Cristo, su propio Espíritu, les da a ellos la misma gloria que el Padre le dio a él. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 24 de octubre del año 1906. Dice así: el Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Está encargado de presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que obtenemos por él. El Señor Jesús dijo: el Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. Aquellos que por él son enseñados han ingresado en la escuela de Cristo. ¿Cuánto no estimará Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella y manda su Espíritu para que sea de continuo el maestro y guía del hombre? ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que el Espíritu Santo exalta y glorifica a Cristo, al Salvador. Y el Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. Cuando nosotros somos enseñados por el Espíritu de verdad, hemos ingresado en la escuela de Cristo. Vamos a continuación a leer la siguiente cita, que es una carta, la carta número 66, que fue escrita el 10 de abril de 1894. Tengo un profundo pesar por los alumnos de la escuela. Mi corazón es atraído por la juventud. Veo el gran trabajo que pueden hacer si consagran sus vidas a Jesús. El Señor les dará a los jóvenes el poder de la influencia cuando alcen su voz en la invitación. Venid, que ya todo está listo. Cada práctica maligna debe ser odiada y vencida. Cristo ha de ser formado dentro, la esperanza de gloria. Entonces Él brillará en el carácter. Sin embargo, muchos son laodicenses, viviendo en un autoengaño espiritual. Se visten con las ropas de su propia justicia, imaginándose a sí mismos como ricos y enriquecidos con los bienes y sin necesidad de nada, cuando necesitan aprender diariamente de la mansedumbre y humildad de Jesús. De lo contrario, se encuentran en bancarrota, siendo toda su vida una mentira.
Nosotros los que llevamos el último mensaje de misericordia a un mundo culpable, ¿no deberíamos representar a Jesús en pureza, con abnegación, de tal manera que suene de los labios humanos inspirados por el Espíritu Santo de Dios la palabra «Abre la puerta de tu corazón y deja morar a Jesús»? El gran proveedor de riquezas espirituales te está invitando a que lo reconozcas. Él dice: «Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que puedas vestirte y que la vergüenza de tu desnudez no aparezca, y unge tus ojos con colirio para que veas». ¿Será esta voz descuidada, repudiada? ¿Llamará el testigo fiel y verdadero en vano? ¿Caerán las insistencias en oídos que no quisieron oír? Sí, lamentamos decirlo, muchos cubrirán sus almas culpables con las prendas de su propia maldad. Ellos no escuchan la voz del gran y misericordioso mercader. El Salvador viene con joyas de verdad del más alto valor en contraposición a todas las falsificaciones, todo lo espurio. Él viene a cada casa, a cada puerta. Está llamando, presentando su tesoro inestimable e instando: «Compra de mí». Él proclama a los oídos de los habitantes de cada vivienda: «Tú dices, yo soy rico y he aumentado con bienes, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». Él ofrece el oro de la fe y el amor, que ha venido a estar casi extinto en nuestro mundo, y que es sin aleación más precioso que el oro de Ofir. Él dice: «Compra de mi oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas, la justicia de Cristo, la prenda tejida en el telar del cielo para cubrir el alma desnuda, y colirio para que veas». El discernimiento correcto es ahora del más alto valor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es nuestra obra para este tiempo: abrirle la puerta a Jesús y que Él llene el alma de tal manera que no habrá espacio para el yo y el egoísmo. Oh, escucha, Jesús está tocando. ¿Será la respuesta: «Ven bendito de Jehová»? ¿Por qué estás afuera? La justicia imputada e impartida de Cristo es una prenda suficiente para cubrir la desnudez del alma. Apenas me atrevo a dar consejo o asesoramiento, por temor a que no se interprete correctamente. Le suplico, mi hermano, a quien respeto en el Señor, que haga de Cristo su consejero. Usted puede ir a Él en todos sus problemas. Puede confiar en su sabiduría, puede saber que Él no le reprenderá o rechazará su oración. Usted puede llevar toda carga o incertidumbre a aquel que lleva toda carga. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. El Señor viene pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? En primer lugar, que hay un trabajo de carácter, ¿no es cierto?, que hacer, y este trabajo de carácter, esa obra de poner de lado toda práctica maligna, consiste en que Cristo ha de ser formado dentro, la esperanza de gloria, ¿no? Esa es una referencia directa a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y directamente conectado con eso está el llamado que Jesús hace a la puerta del corazón. En ese sentido se presenta a Jesús, al Salvador, como el más misericordioso y rico mercader, que viene con joyas del valor más apreciado, más alto. Y Él está llamando a cada corazón, en cada casa, en cada puerta, está llamando a que se compre de Él. Y ella hace la apelación a de que se le abra hoy la puerta del corazón y que Él llene el alma, de que Cristo llene el alma.
Y termina ella diciendo, y cerrando este concepto, diciendo que no es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Recibir un espíritu diferente a Jesucristo no es seguro. Leemos la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 36 del año 1891 que dice así: Que Dios nos ayude para que seamos santificados a través de la verdad, y que dicha santificación pueda tener su influencia y leude a todos aquellos alrededor nuestro, no con la levadura de malicia, ni la levadura de celos, ni la levadura de las malas sospechas, sino la levadura del Espíritu de Cristo, el cual es enviado del cielo, llamado el Espíritu Santo, y ese Espíritu influye el corazón y el carácter. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que ella nos llama a que seamos influenciados con la levadura del Espíritu de Cristo. Y esta levadura o este Espíritu de Cristo es el llamado Espíritu Santo. Leamos la siguiente cita, que es una carta del año 1908, la carta número 106, al señor y a la señora o al pastor y su esposa Haskell. Dice así: Si mantenemos nuestras mentes fijas en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía sobre la tierra. Como el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Podríamos crecer como el lirio, revivir como el maíz y crecer como la vid. Mirando e imitando constantemente a Cristo como nuestro Salvador personal, creceremos a su semejanza en todas las cosas. Nuestra fe crecerá, nuestra conciencia será santificada, seremos más y más semejantes a Cristo en todas nuestras obras y palabras. Gracias a Dios, creeremos en su palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que destacamos y notamos en esta cita? Ella cita al versículo que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3, que dice que Jehová se manifestará y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana. Y aquí encontramos que ella identifica a ese Jehová de Oseas como a Cristo. Es Cristo el que viene a nosotros como la lluvia temprana y como la lluvia tardía sobre la tierra. Cristo es el descenso del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, Cristo viene a nosotros. Leamos la última cita que tenemos para el día de hoy, que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, página 310 del año 1894. Dice así: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oh, cuán preciosas son estas palabras para cada alma acongojada. Cristo es nuestro guía y consolador, y nos conforta en todas nuestras tribulaciones. Cuando Él nos presenta un vaso amargo para que lo bebamos, también acerca la copa de bendición a nuestros labios. Llena el corazón de sumisión, de gozo y paz proporcionados por nuestras creencias, y nos capacita para decir humildemente: no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Con esta sumisión resucita la esperanza y la mano de la fe se aferra de la mano del poder infinito. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Los cuerpos que se siembran en corrupción resucitarán en incorrupción. Aquello que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Los cuerpos mortales son vivificados por su Espíritu que mora en vosotros. Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. El poder vitalizador del Espíritu de Cristo que mora en el cuerpo mortal vincula a cada alma creyente a Jesucristo. Los que creen en Jesús son sagrados para su corazón, porque su vida está oculta con Cristo en Dios. El dador de la vida pronunciará esta orden: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos.
¿Qué es lo que notamos en esta cita? Cristo es nuestro guía y consolador, y es Él el que nos consuela en todas las tribulaciones. Dice que cuando tenemos un vaso amargo que tomar, Él llena el corazón de sumisión, de gozo y de paz, proporcionados por nuestras creencias. Punto importante ahí. ¿Existe ese espíritu en nuestras creencias, el espíritu de sumisión, de gozo y de paz? Es el espíritu de Cristo, es Cristo nuestro consolador el que llena el corazón de esos atributos cuando hay un vaso amargo que tomar. Así es como Cristo es nuestro consolador y nuestro guía, y nos dice que nuestros cuerpos son vivificados, reciben esperanza, reciben vida por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. El poder de vida que hay en el Espíritu de Cristo mora en el cuerpo mortal, y ese Espíritu de Cristo nos vincula a cada uno de nosotros, a cada alma creyente con Jesucristo. Así, de esa forma terminamos en la presentación de hoy con con estas citas que nos muestran la conexión que existe entre el Espíritu Santo y el Consolador y Cristo, el Espíritu de Dios con Cristo y el Espíritu Santo con Cristo mismo. Nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.